Ok. Bueno, María Ángela, bienvenida. Vamos a comenzar. Bueno, cuando estamos hablando sobre psicometría, como decía Andrea, que le daba el miedo, el número, la cosa, el cálculo, ¿verdad? La psicología como ciencia, siempre pensamos que vamos a ver números, que vamos a ver hacer cálculos, hacer otras cosas, que vamos a hacer, eh, que nos vamos a complicar la vida. Y sí vamos a tomar en cuenta algunos aspectos numéricos, porque precisamente la psicometría mide. La psicometría es lo que permite que nosotros podamos tener una medición exacta, ¿no? Pero ahí vamos a usar algunas fórmulas y todo al final, pero son cosas muy puntuales y muy precisas para que ustedes sepan cómo medir la confiabilidad de un instrumento, por ejemplo. Entonces eso hay que hacer un cálculo, pero bueno, eso no es tan complicado. Pero sí es bueno que lo conozcan, ¿sí? Porque es necesario que ustedes aprendan a utilizar y a realizar cómo se hace una pregunta, qué es una pregunta, qué es un baremo de corrección, cómo se utiliza, qué es una ficha técnica, para qué me sirve el instrumento, las escalas de medición, todo eso, porque hay diferentes cantidades de instrumentos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, en ansiedad tenemos el IDARE, la escala de Beck, la escala DEI, la escala clínica, la escala escolar. Ajá, entonces, ¿cómo sé yo cuál es el que voy a utilizar? La psicometría precisamente me permite eso, o sea, ir conociendo cuál es el instrumento adecuado, cómo se elabora. Y la idea es que ustedes elaboren un instrumento, porque también a través de la elaboración del instrumento, de las preguntas, de todo lo que se va realizando, no solamente van a aprender a redactar la pregunta, porque la idea mía es que también adquieran la competencia en elaborar la pregunta de acuerdo a lo que yo quiero averiguar. Porque cuando ustedes vayan a intervenciones clínicas, organizacionales, escolar o cualquiera que sea, el tutor organizacional les va a decir, mire, abórdeme este paciente que tiene un cuadro clínico así, así, le da las especificaciones, ajá, y listo, él se va a quedar callado y va a esperar que tú empieces a preguntar. Señor. Entonces, si usted no sabe elaborar una pregunta, no le va a decir, ay, ¿cómo te sientes hoy? Es que estás muy triste. No, esas no son preguntas para un abordaje psicológico. Y cómo se elabora y cómo se redacta un ítem, una pregunta, un instrumento, le va a dar también las competencias para que ustedes puedan abordar un paciente más adelante. Bueno, esa es mi idea también, ¿no? Despertarles eso y que aprendan de una vez cómo se hace. Pero para eso necesitamos ir conociendo ciertos conceptos básicos importantes. Si pasamos a la siguiente, Adi, por favor. Sí. Una de las primeras cosas que nosotros debemos tomar en cuenta es que la medición que nosotros tenemos haciendo, ¿cuáles son esos elementos básicos? O la siguiente. Ajá. O sea, ¿qué es medir? Cuando yo hablo de medir, acuérdense que nosotros trabajamos en psicología que no son cuantificables, ¿no? Entonces, como dice allí, es la asignación de un valor numérico a objetos, eventos de acuerdo a ciertas reglas. Cuando yo estoy aplicando un valor numérico, si estoy trabajando con memoria, por ejemplo, la memoria a corto plazo, memoria operativa, memoria de trabajo, memoria retrógrada, memoria antógrada. O sea, si yo quiero medir eso, yo tengo que asignarle un número a cada memoria para poder medir y poder llenar un cuestionario o una ficha técnica, o sea, para ir poniendo cada uno de los aspectos, ¿no? Nosotros los psicólogos normalmente trabajamos con tres aspectos básicos, ¿no? Y eso se lo tienen que grabar de aquí en adelante porque ese es la pauta del psicólogo clínico organizacional de cualquier abordaje psicológico, que es con intensidad, frecuencia y duración. Si ustedes revisan el DSM-4 o el DSM-5, los criterios diagnósticos de cualquier trastorno, ustedes se van a encontrar que dice, bueno, el síntoma tiene que haberse mantenido por lo menos durante 6 meses continuos. El síntoma tiene que haber por lo menos, afecta la funcionalidad del sujeto. O sea, hay criterios específicos. Cuando hablo de que tiene que haberse mantenido en el tiempo, yo estoy midiendo frecuencia. Esa frecuencia entonces me va a decir a mí si entra dentro de los criterios diagnósticos, pero ¿cómo hago yo una pregunta de frecuencia? ¿Cómo hago yo una pregunta de intensidad? Asignándole un valor numérico a cada uno de los aspectos que yo quiero medir en psicología, ¿no? Es por eso que entonces es necesario establecer buenas reglas de medición. Cuando estamos hablando de buenas reglas es saber qué voy a medir, cómo lo voy a medir, para qué lo quiero medir, ¿no? Yo no puedo empezar a preguntar a lo loco.
Bueno, yo quiero medir frecuencia, entonces yo voy a medir frecuencia en determinados pacientes, voy a medir la intensidad de la conducta, de algún aspecto, entonces me voy a centrar en preguntas de frecuencia, de intensidad o de duración, ¿no? Entonces, allí entonces nosotros podemos decir epistemológicamente o teóricamente, como se podría decir, ¿no? Podemos decir que se ha cuestionado mucho las ciencias sociales en cuanto a la medición. Nosotros como psicólogos entramos entre lo que son las ciencias sociales, porque nosotros trabajamos con la parte humanista del ser, la parte de la cognición, la parte psíquica, aspectos emocionales. Entonces muchas veces se caen los cuestionamientos de que las ciencias sociales no son cuantificables. No es como estudiar ingeniería, no es como estudiar estadística, no es como estudiar economía, ¿no? Donde hay aspectos tangibles que se pueden medir, ¿no? Pero la psicometría precisamente lo que hace que las ciencias sociales puedan hacer uso de diferentes técnicas y herramientas tecnológicas, científicas, estadísticas, para medir y cuantificar, ¿no? La medición de cualquier cosa es teóricamente posible. Cuando hablamos de este punto, luego sé que en la primera clase, donde estábamos conversando, yo les preguntaba al final que si yo podía medir el amor. ¿Eh? Pues muchos decían que sí, muchos decían que no. Bueno, pero ¿cómo voy a medir el amor? Bueno, el amor se puede medir. Sabemos que el amor es una emoción que crea un sentimiento, que va generando ciertas conductas. Entonces, si yo me voy al párrafo anterior, yo digo epistemológicamente, o sea, teóricamente se dan cambios conductuales, se dan cambios fisiológicos, se dan cambios emocionales en el sujeto, y eso es lo que yo voy a medir. ¿Uh? Un sujeto enamorado realiza determinadas conductas, tiene determinados síntomas, que si sienten mariposas en el estómago, que si no sé qué, o sea, hay una serie de aspectos cognitivos, fisiológicos y conductuales que puede presentar una persona enamorada. Ajá. Hay cambios conductuales. Cuando comienza el enamoramiento, normalmente sube la oxitocina. ¿Ya? Y se crea todo un cambio fisiológico y la oxitocina se concentra en la parte frontotemporal del cerebro. Y es allí entonces donde la persona comienza a hacer conductas que antes no hacía. Mira, llega temprano, se levanta temprano, hace esto, hace aquello, y es por eso, porque se activa la oxitocina y entonces todas las conductas se ven alteradas. Entonces, sabiendo eso, yo puedo medir la conducta de una persona enamorada, los pensamientos que tiene. Yo puedo hacer, teóricamente, yo puedo buscar un autor que hable sobre las fases del enamoramiento, que hay varios, y de la teoría de él yo puedo tomar en cuenta cuáles son esos aspectos que son medibles y cuantificables, ¿no? Sin embargo, entonces tenemos que tener aspectos, como dice allí, hay propiedades que algunas veces van a ser complejas de medir. ¿Ya? No puedo medir cómo funcionan las emociones en la amígdala. Ok, no, eso lo puedo medir porque eso es parte del sistema límbico, es parte del sistema nervioso. Sabemos que la amígdala es como el escaparate donde están todas las emociones, donde está todo nuestro diccionario emocional y todas nuestras reacciones. Ah, no, yo eso no lo puedo medir, pero sí puedo medir aquellos cambios conductuales, ¿no? Por eso un proceso de medición debe ser satisfecho, pero puede ser pobre en sus reglas, ¿no? Cuando yo tengo claro qué es lo que voy a medir, cuando yo tengo claro específicamente cuáles son los aspectos, por eso les hablaba del sistema nervioso, el sistema límbico, los cambios conductuales, se genera la oxitocina, o sea, eso no es medible. Entonces yo no voy a poder medir, pero sí hay aspectos conductuales, cognitivos, emocionales y funcionales de la persona que yo sí puedo medir. Entonces, de un buen sustento teórico, de una buena teoría, yo puedo obtener un instrumento que sea válido o confiable a la variable que yo quiero medir, ¿no? Entonces, pregunta, ¿cómo vamos? Vamos bien. Okay. Entonces, ¿qué es medición como tal entonces, no? La medición es el proceso de vincular los conceptos abstractos con indicadores empíricos. Un concepto abstracto es el amor, pero el amor, como decíamos, yo lo puedo cuantificar en conducta, cognición y reacciones emocionales, ¿no? Por en el cual se realiza mediante un plan explícito y organizado para clasificar. Aquí es muy importante y frecuentemente cuantificar. Una vez que yo he clasificado qué es lo que quiero medir, cuáles son los aspectos que yo quiero medir, si yo voy a medir específicamente aspectos conductuales, si voy a medir aspectos cognitivos, entonces una vez que yo tengo claro eso, lo puedo cuantificar.
Y esos datos entonces son los indicadores, lo que me va a permitir a mí, como investigador, poder conocer cómo se propone o cuál es la reacción del sujeto ante un determinado evento, bien sea ansiedad, depresión, tristeza, narcisismo, personalidad resistente, resiliencia. O sea, hay muchos aspectos, ¿no? ¿Señor? Entonces, cuando yo estoy claro qué es lo que quiero medir, una vez entonces ahí entro yo dentro de lo que es el proceso de medición como tal. Señor. Siguiente, Adi, por favor. Ok. ¿Cómo debe ser el proceso de medición? ¿No? Primero hay que distinguir el objeto, el fenómeno, el caso que yo quiero clasificar, ¿no? Cuando hablo de esto es porque muchas veces creemos que es fácil, ¿no? Pero tampoco es que es difícil. Pero sí debemos tener en claro cuáles son los aspectos que realmente yo quiero medir. Si está en una organización, por ejemplo, en una empresa, y usted es psicólogo organizacional, y le dicen, mira, los empleados ahora llegan tarde, no se llevan bien, se está retrasando el trabajo porque no colaboran unos con otros, parece que hay algún tipo de situación con el encargado del almacén. O sea, se ha generado una serie de situaciones. ¿Ah? Entonces, cuando a usted comienzan a decirle qué es lo que está pasando, ¿ah? Ahí usted se va dando cuenta de cuáles son los aspectos que son necesarios para medir. Eso es clima laboral o clima organizacional. Nosotros vamos a trabajar en la organización. Y test de climas organizacional, instrumentos psicométricos que miden el clima laboral, hay muchos. ¿No? Ah, no, yo voy a usar el ETCO, que es el más famoso, un test excelente para medir el clima organizacional. Y yo comienzo a ver qué mide el test. Está que el test mide relaciones interpersonales, mide liderazgo, pero no mide aspectos fundamentales como otro tipo de relaciones, comunicación, otras cosas. Entonces digo, bueno, pues es que el test es muy bueno, pero hay algo que yo necesito medir que no está aquí. ¿Eh? Y busco otro. Entonces ese sí me mide eso. Resulta que me consigo una parte en un test, otra parte de la que quiero medir en otro, otra parte de la que quiero medir en otro, y no tengo uno en específico. Y no le voy a aplicar 3 test de 40 preguntas a 80 empleados. ¿No? Tampoco es la idea, ¿no? ¿Qué hago? Hago yo mi instrumento. ¿Sí, señor? Hago yo y elaboro un instrumento con las preguntas adecuadas a la situación. Por eso dice ahí que la medición debe distinguir el fenómeno de realmente qué es lo que yo quiero medir. O sea, que el instrumento, y esto lo van a escuchar mucho durante toda la materia y muchas partes cuando trabajen con psicometría y otros instrumentos, que el instrumento mida realmente lo que pretende medir. Es una frase típica de psicometría, ¿no? Por eso debe ser válido. O sea, deben existir formas de demostrar la manera en que se realiza la medición. O sea, ¿cómo voy yo a medir eso? ¿Cómo mido yo la inteligencia? ¿No? ¿Cómo mido yo las relaciones interpersonales? Bueno, a través de la comunicación, la interacción social, el trabajo en equipo. O sea, tiene que ser válido, ¿no? Tiene que ser fiable porque se debe aplicar a varios casos y debe proporcionar siempre los mismos resultados, ¿no? Si yo voy a utilizar un instrumento psicométrico, ese instrumento se puede aplicar a diferentes aspectos. Por ejemplo, alguien que trabaja en un colegio, si él va a medir la resiliencia en alumnos, no, entonces quiere decir que si él puede aplicar ese mismo test a diferentes alumnos de diferentes grados. ¿No? ¿Sí? Eso es lo que se llama que sea fiable. O sea, que no específicamente, porque cuando un instrumento no es fiable, que los resultados son cuestionados, ¿no? Ah, no, pero es que solamente se va a aplicar a estos niños. No. Entonces, si yo se lo aplico a otro, bueno, no es confiable. No debe ser así. Debe permitirse que el instrumento sea confiable, sea fiable. O sea, eso es la validez y la confiabilidad que lo vamos a ir estudiando más adelante. ¿No? Bienvenido, Eurimar. ¿Sí? Debe ser preciso, ¿no? Porque debe tener el mínimo de errores y por eso se deben utilizar instrumentos de medición sensibles y confiables, ¿no? Cuando hablamos del mínimo de errores, es que realmente mida lo que pretenda medir. Si yo estoy trabajando con relaciones interpersonales, yo no puedo empezar a hacer preguntas de pensamiento, ¿no?
Si yo estoy trabajando con cognición, yo no puedo hacer preguntas emocionales, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso es que debe ser preciso, válido y fiable cuando yo voy haciendo una medición, ¿no? Esto es importante que lo vayamos conociendo y lo vayamos manejando, porque ya para el segundo corte ustedes van a tener que presentar la primera versión de un instrumento psicométrico, ¿eh? Ya más adelante vamos a ver en las próximas clases, para el próximo corte, o sea, cómo se elabora un instrumento psicométrico, cuáles son, cómo se elaboran las preguntas, que es un cuadro de variables. O sea, vamos a ir determinando aspectos que son importantes dentro del ámbito de la psicología, todo desde la intensidad, frecuencia y duración. Por eso es importante que veamos cada uno de estos aspectos y que ustedes lo comprendan. ¿Ah? Siguiente, por favor. Ok. En cuanto a los elementos básicos de la psicología, es importante también que tomemos en cuenta que los símbolos o valores numéricos no poseen un valor como tal, sino hasta que se le asigna un significado cuantitativo. Acuérdense que nosotros estamos trabajando con ciencias sociales, no estamos trabajando con ingeniería mecánica, ni telemecánica, ni nada que sea manipulable y medible a simple tacto o a simple vista por alguna medida en particular. Nosotros estamos trabajando desde los que ustedes revisaron todo lo que fue la historia de la psicometría y se puede ver los inicios, que al principio se empezaban a hablar sobre la cognición, que se hablaba de que la persona si no aplicaba determinado test se le consideraba débil mental. Ajá. De ahí vienen todos estos avances, ahí es en donde nosotros como psicólogos podemos empezar a ver cuáles son los valores numéricos que le vamos a aplicar a cada uno de los aspectos que son fundamentales, ¿no? El término asignado a los valores se conoce como la representación, o sea, cómo voy yo a representar cada uno de los aspectos que quiero cuantificar en mi proceso de evaluación psicológica. Por supuesto, tiene que tener ciertas reglas de correspondencia. Yo no puedo hacer, como les decía, preguntas de cognición con preguntas emocionales. Yo no puedo hacer preguntas de conducta con comportamiento, por ejemplo, ¿sí? Pues la conducta y el comportamiento son dos conceptos totalmente distintos, aunque hay autores que lo usan por igual. La conducta y el comportamiento no es lo mismo, ¿no? Ustedes ya vieron personalidad, me imagino, ¿no? O la están viendo. Ustedes vieron conductismo, ¿no? Ustedes vieron ciertos aspectos fundamentales. Sí, profesor, estamos viendo personalidad. No, ok. Okay. Ah, con María Lourdes. Sí. Sí. Entonces, claro, la conducta es aprendida, el comportamiento es innato, señor. Por eso es que cuando dicen, no, voy a medir el comportamiento, bueno, se puede medir, pero lo que es medible es la conducta, porque la conducta es aprendida, ¿no? Por eso yo hablo de conductas, ¿no? Entonces, todos esos procesos tienen que estar relacionados, por eso se habla de un dominio y un rango, o sea, cada aspecto que es medible y cuantificable tiene que ser a la par con lo que es el aspecto psicológico en la medición, ¿no? Cuando hablamos de que hay un isomorfismo es porque siempre buscamos que lo que medimos sea una representación exacta de la realidad. Si volvemos al ejemplo de la organización, yo tengo que buscar el instrumento psicométrico que me mida lo que está sucediendo allí. O si no lo consigo, entonces yo lo puedo elaborar. Para eso aprendo psicometría, ¿no? Entonces, y hago un instrumento puntual para medir aspectos en cuanto a trabajadores. Y ese instrumento me va a permitir a mí más adelante poder aplicarlo a otro tipo de trabajadores específicos. Yo puedo hacer un instrumento para trabajadores de planta, otro instrumento para trabajadores administrativos, pero no exclusivamente para esa empresa, sino ya yo lo puedo estandarizar y yo lo puedo decir, yo me voy a otro trabajo y me llaman de otra empresa, bueno, ya yo puedo utilizar mi instrumento, el que yo elaboré, para hacer la medición. O sea, no va a ser exclusivo, ¿no?, de esa organización. Entonces, pues es lo importante que nosotros tengamos en cuenta cada uno de esos aspectos. Señor. Siguiente. Constructos e indicadores, ¿no? Esto hay que tenerlo presente porque cuando yo voy a trabajar una variable psicológica, como les dije, hay diferentes posturas, ¿no? Usted busca terapia cognitiva y se va a conseguir con Beck,
con Ellis, aunque los dos trabajan la terapia cognitiva, cada uno la trabaja de manera diferente. Uno trabaja la racional emotiva, otro la trabaja desde el punto de vista cognitivo. Rizzo tiene un libro excelente sobre terapia cognitiva. El doctor Moles, que estuvo esta semana en la universidad, yo estuve en la conferencia, él trabaja el área cognitivo-conductual basándose obviamente en los postulados teóricos que están allí, pero él tiene también su manera de trabajar, ¿no? Y eso es importante porque cuando hablamos de constructos indicadores, yo tengo que poder determinar hacia dónde yo quiero dirigir cada uno de los aspectos que quiero medir, ¿no? Buenas tardes, María. Bienvenida. Entonces, los constructos indicadores son los que me van a permitir a mí, desde el punto de vista de la psicología, poder determinar cuáles son los aspectos medibles y cuantificables del fenómeno, trastorno, situación o evento que yo quiera medir, ¿no? Los fenómenos psicológicos, a diferencia de los objetos, no tienen propiedades físicas, sino que se conocen a partir de sus indicadores, ¿no? Beck propone que la ansiedad, que el trabajo de Beck y de él se centró desde la ansiedad. Ellos fueron grandes psicoanalistas, vienen del psicoanálisis, y ellos empezaron a cuestionarse ciertas cosas del psicoanálisis, ¿no? Y empezaron a averiguar, entonces, para la ansiedad y la depresión, por ejemplo, y algunos aspectos cognitivos, el psicoanálisis no les daba las respuestas que ellos querían. Por eso crean sus teorías racionales y su teoría cognitiva para dar respuesta a este tipo de situaciones, ¿no? Eso es historia de la psicología, a lo mejor lo han visto en personalidad, pero siempre es bueno averiguar la historia de los autores, de dónde vienen, ¿no? Y por qué hicieron esos cambios. Entonces ellos vienen del psicoanálisis y pasan a la cognición, ¿no? Para entrar dentro de todo ese proceso medible y cuantificable que el psicoanálisis no se lo daba, ¿no? Entonces, fíjense cómo entraron desde un constructo, empezaron a averiguar, a cuestionarse, ¿no? Pero suceden aspectos cognitivos, suceden aspectos conductuales, ¿no? Que se pueden medir y se pueden cuantificar y de allí vienen esos aspectos, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos dentro del ámbito de la psicología, tenemos que tener en claro cuáles son esos indicadores que son medibles y cuantificables, ¿no? Beck propone que la ansiedad tiene aspectos fisiológicos, aspectos cognitivos y aspectos conductuales, ¿no? Hay otros autores que toman en cuenta a Beck, pero resulta que ellos también colocan aspectos emocionales, ¿no? Entonces, ¿con cuál me voy a quedar? O sea, ¿cuál se acerca más a la realidad que yo quiero construir y que la realidad que yo quiero conocer, ¿no? Entonces, durante todo ese proceso, entonces la intensidad de todos esos constructos, que cuando hablo de constructos es teoría, ¿no? Que nos van a permitir a nosotros conocer cuáles son aquellos aspectos importantes dentro del desarrollo del instrumento que yo quiero hacer. O si yo estoy buscando algún tipo de instrumento, cuando ustedes vayan a trabajo de grado van a tener que buscar un instrumento, van a tener que trabajar con una población en particular, ustedes van a tener que seleccionar un instrumento psicométrico que mida la problemática que ustedes quieren proponer. Entonces ustedes tienen que empezar a buscar cuál de los instrumentos que hay el que se adapta más a lo que usted anda buscando, ¿no? Pero para eso necesita conocer la teoría. No, yo voy a trabajar con resiliencia. No, yo voy a trabajar con áreas de personalidad, por ejemplo. Entonces yo tengo que empezar a buscar cuál es la que más se adapta, ¿no? Entonces la existencia de esos constructos me van a permitir a mí conocer los indicadores. En este caso los indicadores serían el área cognitiva, el área conductual, el área emocional y el área fisiológica. O sea, esos son mis 4 indicadores con los cuales yo voy a operacionalizar, ¿no? Cuando yo operacionalizo la variable, es que la desgloso en los aspectos específicos. Como decíamos anteriormente, debemos tener claridad en lo que nosotros vamos a medir, ¿eh? Entonces, ok, yo me voy a quedar con estos 4 aspectos. No, bueno, yo voy a quitar lo fisiológico y me quedo con lo emocional, cognitivo y conductual. O sea, entonces, pero si yo quiero medir los 4, entonces tengo cada uno de esos indicadores que están allí. Entonces, a eso es lo que se conoce como operacionalizar una variable, ¿no? Yo puedo tener 2 dimensiones, 5 dimensiones, 6 dimensiones, o sea, eso es variable y varía dependiendo de la postura teórica que tenga el que está construyendo el instrumento psicométrico, ¿no? Siguiente. Un aspecto importante que nosotros debemos tomar en cuenta
es el tipo de dato y el tipo de medición que yo voy a realizar. Acuérdense que, volviendo que estamos dentro de lo que es la psicología, nosotros vamos a tener ciertos niveles de medición. Vamos a tener una escala nominal. Cuando hablamos de una escala nominal, son aquellos aspectos que yo voy a medir, que puedo cuantificar, pero que yo no los puedo sumar. Yo no puedo decir, bueno, Andrea tiene tanto de inteligencia y yo tengo, ella tiene 120 y yo tengo 125. Ah, bueno, entre los dos tenemos 245. No, eso no se puede hacer. Entonces los dos, entre juntos, somos más inteligentes. No, eso no es así. Entonces, se pueden ordenar, o sea, de una manera, pero nominal, o sea, ninguno afecta al otro. O sea, yo no puedo decir que ella es mayor, que hay aspectos que son, es más que todo etiquetas, ¿no? Que puede ser, es confiable, no confiable, es visible, no es visible, ¿ya? Entonces yo no los puedo sumar, no los puedo restar, no los puedo multiplicar, no los puedo poner, no, es que este es mayor que aquel, no. Simplemente una escala sería presente, ausente, está allí. Una escala nominal podría ser totalmente de acuerdo, en desacuerdo, medianamente de acuerdo y no estoy de acuerdo. ¿Sí? Es una escala nominal que yo no digo que la etiqueta que es que yo estoy creando va a estar generando algún tipo de resultado. Es medible, es cuantificable, pero el dato no es medible y no es cuantificable, ¿no? Tenemos datos ordinales también, ¿no? Algunos aspectos ordinales para medir las conductas o la agresividad, por ejemplo, en este caso, que sí se pueden ordenar de mayor a menor. Yo puedo decir el nivel de agresividad que pueda tener una persona, ¿no? Entonces, en este caso, yo sí los puedo ordenar, pero sin embargo, tampoco tengo una garantía y lo puedo ordenar de acuerdo a los niveles que yo considere cuál es el nivel de agresividad, ¿no? Entonces, para eso necesito basarme en algún autor que hable sobre niveles de agresividad y es allí donde entonces yo voy a decir, ah, no, entonces me voy a los niveles. Entonces yo digo, bueno, si este tiene nivel alto y este tiene nivel alto, entonces todos tienen nivel alto. No, simplemente el ordinal lo que me permite es que yo pueda crear una escala. Por ejemplo, la temperatura. ¿Qué temperatura tiene? Es una escala, se puede tomar como una escala ordinal, ¿eh? Porque yo ordeno la temperatura de mayor a menor, pero yo no puedo sumar la temperatura mía con la temperatura del otro y decir que los dos tenemos fiebre. No, entonces, pero sí hay un sentido ordinal para medir una escala, para medir un fenómeno, ¿no? La memoria a corto plazo, por ejemplo, yo la puedo medir de ordinal también, ¿sí? Yo puedo medir, por ejemplo, científicamente está demostrado que cuando tú le das una serie de instrucciones a la persona, una serie de instrucciones en cuanto a, recuerde la siguiente, el MOCA, por ejemplo, que es un instrumento para medir alteraciones cognitivas en cuanto al deterioro cognitivo, nos permite decirle al sujeto, le voy a decir 5 palabras, ¿no? Y uno sigue con las preguntas y en la pregunta 8 uno le dice, bueno, ¿cuáles fueron las 5 palabras que te dije anteriormente? ¿Sí? Entonces, en ese proceso, nosotros entramos en todo lo que es ese proceso de medición. ¿Ah? Yo voy a medir la memoria a corto plazo, ya los estudios neuropsicológicos, y eso está demostrado no de ahorita, sino hace mucho tiempo, que las 3 primeras cosas que tú le dices a la persona son las que quedan en la memoria a corto plazo, ¿sí? Cuando no hay atención, hay una atención medianamente alta, ¿no? Si tú le dices 5 o 6 cosas, normalmente desde la cuarta en adelante la persona tiende a olvidarla. Siempre es más fácil que recuerde las 3 primeras y todos funcionamos así, ¿no? Ahora, si yo estoy poniendo atención, yo puedo que las recuerde todas. ¿No? Una vez que yo recuerdo y pongo atención y las visualizo y las recuerdo, eso pasa a la memoria a mediano plazo. Y cuando la memoria a mediano plazo las procesa, inmediatamente las adquiero y las adjunto a un conocimiento que me van a servir. Esto me va a servir para esto, para conocer estos aspectos, y ahí pasa mi memoria operativa, memoria de trabajo, y las almaceno allí. Entonces yo puedo medir la cantidad de preguntas que una persona puede determinar en determinado tiempo. Entonces yo ahí me voy a una escala ordinal, 3, 5, 7, entonces yo voy cada uno de ellos y voy midiendo, ¿no?
También, entonces, en otros tipos de aspectos cognitivos, yo puedo tener unas escalas donde puede haber intervalos, ¿no? De 0 a 5, de 6 a 9, de 10 a 14, y yo voy a tener algunos intervalos donde yo voy a poder medir aspectos conductuales. Cuántas veces se repite una conducta. Yo observo a los niños en el receso, entonces cuántas veces pelean, cuántas veces corren, cuántas veces hacen esto. O sea, yo puedo medir un intervalo dependiendo, y esos intervalos normalmente entonces vienen por escala. Si está del 0 a esto es bajo, y así voy entonces creando las escalas para medir aspectos dentro de todo lo que es el proceso cognitivo, ¿no? Y están los de razón, que son niveles de escala, en donde el 0 también se toma en cuenta. Pero aquí sí nosotros podemos comenzar a utilizar el número tiene un valor numérico. Aquí sí se toma en cuenta cada uno de esos aspectos en cuanto yo puedo sumarlos, puedo multiplicarlos, puedo hacer relaciones entre cada uno de ellos, ¿no? Puedo crear mayores o menores, o sea, puedo hacer cálculos matemáticos con los resultados que tengo, ¿no? María, ¿quiere preguntar algo? María. Ah, soy yo, perdón. Ok, no pregunto, si quería preguntar algo. Ajá. Entonces, todos esos procesos son importantes que nosotros los vayamos conociendo, porque como les dije, vamos a necesitar conocer cuáles son esos aspectos importantes que nosotros vamos a comenzar a medir desde la psicología, ¿no? ¿Ya? Sí. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Ok, bueno. Entonces, una vez que nosotros conocemos esto, y me interesaba que habláramos de todo lo que era esta parte inicial, porque son conceptos que vamos a comenzar a utilizar ya desde la semana que viene. Inmediatamente vamos a comenzar a ver todo lo que es la elaboración de un ítem para que sea confiable, para que sea medible, para que sea cuantificable, cuándo sé yo que es fiable, qué es una variable, qué es una dimensión. Me interesa mucho conversar sobre lo que les estaba diciendo sobre la operacionalización de la variable. Vamos a ahondar un poquito más en eso porque ya tienen que comenzar a manejarlo. Vamos a trabajar ya para el segundo corte con unos cuadros de variables específicos, ¿no? Yo se los voy a colocar en el aula para la tarea. Te van a tener que definir la variable, definir las dimensiones, definir los indicadores. Cuando yo estoy trabajando en este aspecto importante, dígame, María Ángela. Profe, ¿ese trabajo va a ser en pareja o individual? Sí, en pareja. Ah, ok. La misma Gracias. pareja del Google. Vale, vale. Sí, ya están emparejados. Y bueno, se han dado casos en que hay conflicto de pareja y se separan, como pasa en la vida real, ¿no? Pero puede darse el caso. Y si eso se da, bueno, avisan que ya no están emparejados. Pero lo ideal es que trabajen en pareja, ¿no? Y lo coloco en pareja porque como tienen que elaborar preguntas, siempre es bueno preguntarle a otro, mira, ¿qué te pareció esta pregunta? Esto no me parece, esto sí me parece. ¿Ajá? Entonces, entre dos, ese tipo de construcción se hace un poco más efectiva, ¿no? Porque pueden discutir la elaboración de las preguntas, la elaboración de la escala, ¿no? Vamos entonces, como les decía, por cuestiones de tiempo, van a tener diferentes cuadros de variables. Y ustedes van a tener que seleccionar uno y con ese van a trabajar, ¿no? Van a tener que buscar un constructo teórico, o sea, una definición teórica de la variable que se va a medir. Como les decía, eso lo vamos a desglosar en dimensiones e indicadores. Volviendo al ejemplo para que lo vayan entendiendo ya y se vayan familiarizando con esto. Ansiedad, dimensiones, cognitiva, conductual, emocional y fisiológica. Esas son las dimensiones. Pero, ¿de dónde mido yo? Yo tengo que de esas dimensiones seguirlas desglosando y ahí van a aparecer los indicadores. Si yo me voy a los indicadores fisiológicos de la ansiedad, puedo colocar taquicardia, sudoración, pupilas dilatadas, de ataques de pánico,
Ajá, o sea, que generan ciertos tipos de reacciones fisiológicas, entonces salivación, tos frecuente, o sea, se dan ciertos aspectos dentro de lo que es el área fisiológica. Si yo me voy al área cognitiva, yo voy a decir, bueno, hay pensamientos recurrentes, pensamientos anticipados, pensamientos catastróficos. Ajá. Eso es lo que yo voy a medir. ¿Eh? La dimensión es los aspectos fundamentales para saber si una persona tiene ansiedad, pero los indicadores son los aspectos que yo voy a medir. Si yo voy a medir en la fisiología en cuanto a la sudoración, yo tengo que saber, bueno, yo voy a trabajar la ansiedad desde el punto de vista de la intensidad. Okay. Cuando se encuentra ante un evento estresante, se presenta sudoración en las manos, en todo el cuerpo, en varias partes del cuerpo, ¿sí? Pero le puedo preguntar al paciente, o no puedo elaborar la pregunta, ¿usted suda mucho? Ajá. Porque cuando yo digo mucho, ya yo estoy cuantificando y ya yo estoy asumiendo que el paciente suda. Ajá. Entonces yo no puedo preguntar mucho, ¿no? Ni puedo influir, ni afirmar, ni negar nada. Yo no puedo hacerle una pregunta, ¿usted no suda cuando están? No, porque una de las reglas para elaborar un ítem es que no debe ser una pregunta negativa para medir conductas o para medir reacciones cognitivas emocionales, ¿no? Cuando estoy en aspectos de frecuencia, entonces es frecuente que usted sude en el trabajo cuando está ejerciendo sus funciones de 8 a 12, por ejemplo, una pregunta. Entonces yo puedo decir, o puedo medirlo por día, 3 veces al día, 4 veces al día, frecuente o nunca. ¿Señor? Entonces yo estoy midiendo frecuencia. Entonces pues yo voy a medir pensamientos igual. Y los pensamientos, usted tiene pensamientos catastróficos. La gente normalmente la persona no sabe que es un pensamiento catastrófico, un pensamiento anticipado. Entonces yo tengo que hacer la pregunta de manera que yo pueda medir esa respuesta, ¿no? Ante una situación de estrés, usted anticipa que le va a ir mal al resolver el problema. Eso es una pregunta, un pensamiento anticipado, o puede ser una pregunta, un pensamiento catastrófico, porque el ansioso normalmente tiende a anticipar catástrofes, ¿no? Que todo le va a salir mal, que no sirve. Eso es muy característico del ansioso. Entonces, los indicadores son las preguntas que yo voy a hacer, ¿no? La escala, nosotros vamos a trabajar con escalas, como les dije, de intensidad, frecuencia y duración. O sea, siempre, a veces, algunas veces nunca, ¿no? Voy a trabajar con escalas que me midan bajo, moderado, alto, ¿no? No vamos a trabajar con escalas de acuerdo, desacuerdo, ni sí ni no, porque esas escalas normalmente miden es opinión. Y nosotros como psicólogos no vamos a medir opinión, nosotros vamos a medir simplemente intensidad, frecuencia y duración. Cuando nosotros encontramos algún instrumento psicométrico en psicología que tiene estas escalas de sí o no, normalmente son test como que de autoconocimiento de la persona, son test autoaplicables, ¿eh? Donde queremos el resultado nos va a permitir conocer si la persona está en conocimiento, si tiene ansiedad o no, ¿eh? O si tiene depresión o si tiene algún tipo de cognición. Por eso en algunos instrumentos psicométricos se usan ese tipo de escalas, ¿no? Escalas más. Pero nosotros vamos a trabajar con otro tipo de escalas en frecuencia, intensidad y duración. Entonces ustedes van a tener que empezar a realizar las primeras preguntas. Acuérdense, y vamos a trabajar con el mismo instrumento hasta el final. O sea, no es que para el corte 3, no, profe, que yo me voy a cambiar, no, porque en el corte 3 usted tiene que presentar las correcciones del corte 2. ¿Eh? Yo voy a hacer las correcciones de las preguntas, de todo lo que va a hacer, y en el corte 2, entonces vamos a trabajar con escalas, baremos de corrección, usted va a tener que hacer su baremo de corrección. Si usted va a medir algo, tiene que saber cómo medirlo, ¿no? Vamos, y al final, entonces, vamos a calcular lo que es la confiabilidad y la validez, para lo cual van a tener que aplicar el instrumento, ¿sí? Entonces, pero vamos a pasar por dos correcciones, de modo de que ustedes puedan también entender. La idea no es que salgan mal o que salgan que lo va a raspar o que no sirven las preguntas, porque dentro de lo que es la psicometría se da lo que es la validación, ¿verdad? ¿Sí? Y todo lo que es el proceso de elaboración de un instrumento. Entonces, la validación, obviamente, es eso precisamente. O sea, ver la pregunta y si la pregunta mide lo que mide, si es coherente, si está bien redactada, si está clara, si es precisa, todo eso.
Entonces, eso precisamente es lo que vamos a aprender en esta materia. ¿Señor? ¿Pregunta? Pregunte, María. Hola, profe, una pregunta. Antes que nada, buenas tardes. Bueno, Quisiera saber si la clase va a estar o grabada o va a dejar un material de apoyo para poder realizar las cosas de la segunda actividad. Me gustaría tenerlo como material de apoyo o algo. ya en la unidad 2 está todo el material teórico. Ok, perfecto. Están las clases por láminas, diapositivas. La clase no va a quedar grabada, pero Jadi está tratando de grabarla, señor. Ok. Sí, él sí va a quedar grabada porque, bueno, yo no tengo, Muchas gracias. ¿cómo se llama? Yo no tengo Meet Premium ni tengo Google del Zoom corporativo. ¿Sí? Entonces, pero hay alumnos que graban las clases con grabadores de pantalla. Entonces, si alguno de ustedes tiene algún grabador de pantalla o alguna aplicación que pueda grabar las pantallas, yo sé que hay varios alumnos que las graban, y si alguno los quiere compartir, tengo otras materias que alumnos que tienen ese tipo de aplicaciones y las graban y después nos comparten los links. ¿Sí? Pero la idea es precisamente que estemos aquí. Ajá. Fíjense ustedes son 40. ¿Ya? Y aquí vemos 3, señor. ¿Eh? Sí, entonces, no, como que se le fue la luz a los demás porque de pronto se fueron. Sí, señor. Está bien. Bueno, pero de todas maneras, como ustedes se han visto, bueno, escriban por el aula, que saben que yo siempre estoy pendiente. Ajá. Está Karen otra vez. Entonces siempre estoy atento a las preguntas, a todo lo que quieran conocer. Señor. Bueno, Karen, bienvenida. Señor. ¿Algún comentario, alguna duda, alguna inquietud de lo que hemos conversado? Dígame, Javi. Ah, claro, claro. Ujú, claro. Ok. Ok. Ah, ok. Bueno, a lo mejor no vieron la materia completa. Sí, 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 sí.
No, y la idea, sí, sí, no, y la idea mía también es irlos entrenando ya en el área profesional, o sea, porque no solamente vas a tener que hacer un instrumento, como te dije, tú vas a tener un paciente enfrente y le vas a tener que hacer preguntas. ¿Uh? O sea, para conocer la sintomatología que tiene, cómo la presenta, la frecuencia, cómo la presenta, cuáles son los tipos de distorsiones que presenta. O sea, tú vas a tener que hacerle preguntas. ¿No? Y aquí vas a aprender a elaborar preguntas para un instrumento, pero también te van a servir para tu parte profesional. O sea, esa es mi intención también. Ese es un efecto colateral. Ese, claro, claro. Sí, porque fíjate tú, el IDARE mide ansiedad social en diferentes aspectos. Ajá. Entonces, suele darse el caso que cuando le hacen la pregunta, dice, bueno, usted siente sudoración cuando está en el trabajo, señor. Usted siente mucha sudoración en varias partes. Entonces, de repente yo digo, bueno, pero es que en el trabajo no, pero en mi casa sí. Entonces, si yo voy a hacer una pregunta, yo voy a decir en la casa y en el trabajo y en los sitios abiertos. Entonces, si yo voy a responder la pregunta, dije, bueno, yo siento sudoración es en el trabajo, pero en la casa no y en el centro comercial tampoco. ¿Y qué respondo aquí? ¿Sí? Ahí estás haciendo tres preguntas en una. Pero lo ideal sería hacer una pregunta por cada uno. ¿Te sientes sudoración en el trabajo? ¿O, frecuentemente suden en situaciones de estrés en su casa? ¿Te presenta sudoración cuando se encuentra en espacios abiertos como un centro comercial, por ejemplo? Son tres preguntas. ¿Eh? Porque yo no puedo contextualizar a todo, porque entonces no es confiable la respuesta. ¿Eh? Pues la persona va a decir, bueno, vamos a poner que a veces, o sea, pero resulta que ese a veces es solamente en el trabajo. ¿Eh? Y el problema es en otro lado. Entonces, todo ese tipo de detalles, todo ese tipo de aspectos es importante que lo tomemos en cuenta. El mucho, o sea, el no, ajá, el casi, todos esos aspectos que no deben aparecer porque yo estoy como que eh, conduciendo la respuesta. ¿No? Entonces, si yo conduzco la respuesta no es válida, porque ya yo la estoy conduciendo. Cuando digo usted siente mucho eso, bueno, entonces ya yo estoy como afirmando que él siente eso. Ajá, pero si él no lo siente, ¿eh? Puede que tenga otros síntomas, pero ese no. ¿Eh? Entonces, cuando yo hago ese tipo de preguntas así, entonces ya yo estoy dando por sentado que la persona presente el síntoma, aunque no lo presente. ¿Eh? Entonces, todos esos detalles poco a poco los van a ir aprendiendo. Como te dije, Marías, allá en el corte 2 están las láminas, las puedes ir descargando de una vez, las puedes revisando, hay un material teórico bien interesante, nos vamos a volver a reunir, por supuesto, ¿no? Para hablar sobre esas dos clases, ¿no? Y cualquier otra duda que tengan sobre la tarea. ¿No? La tarea, como, igual que esta, va a estar abierta desde una semana antes, ¿no? De modo que puedan preguntar todo lo que se les ocurra. ¿No? Que ¿cómo hago? Sí, yo voy a, yo voy a poner 4 cuadros de variables. ¿No? Sí, y ustedes van a seleccionar uno. ¿No? Sí. Sí, porque para el tercer corte tienes que presentar las correcciones que yo le hice en el segundo. Sí, sí. Ajá, sí, 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 por eso te digo, o sea, la idea es que mantengan siempre igual, ¿no? Y bueno, se van a conseguir, obviamente, los cuadros los hago yo. O sea, van a conseguir instrumentos similares, obviamente, ¿no? Porque esto no vamos a trabajar con variables que ya tienen mucho tiempo estudiándose en psicología y se van a conseguir con instrumentos psicométricos parecidos al cuadro de variables que vamos a trabajar, ¿no? Señor, yo los conozco, yo sé cuáles son, obviamente que se me van a poner la pregunta del test, obviamente yo voy a saber qué es la pregunta del test y para eso está el Turnitin también, ¿no? El Turnitin va a decir exactamente de dónde sacó la pregunta, ¿cierto? Entonces, porque la idea es que usted la elabore, ¿no? Puede tomar de referencia otros test, ¿no? Obviamente, ¿sí?
Pues, porque me ha pasado así también. Clima organizacional, entonces yo lo hago, entonces me mandan las preguntas del ETCO. Pero es que usted me está mandando unas preguntas que yo no estoy pidiendo. Ah, no, bueno, okay. Entonces, como le dije, pueden consultar, claro que sí, señor, porque eso les va a dar también diversidad de opinión, de ver las diferentes tipos de preguntas que se pueden hacer por diferentes autores, ¿no? Y pueden guiarse por alguna, ¿no? Claro que sí, eso es muy válido también, ¿no? Cuando ustedes están comenzando y están aprendiendo, ¿no? Y la idea es eso, que la aprendan. Entonces, todo ese proceso lo vamos a ir elaborando en el desarrollo de la materia. Y si se apuran en ahorita y preguntan todo lo que van a preguntar para el segundo corte, bueno, yo les aseguro que como muchos, entonces el tercero y el cuarto, bueno, pues se les hace un paseo. Y para otros es una pesadilla, pero bueno, poco a poco. Señora. Y ahí vamos. Entonces, bueno, creo que quedó claro la idea, creo que quedó claro todo lo que quería conversar con ustedes hoy. Karen, ¿alguna pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, entonces, bueno, damos por terminado la sesión de hoy. Entonces, adiós. Nos avisa si la pudiste grabar o algo, entonces ahí vemos. No, tranquilo. Eso lo podemos hacer mañana. Hazlo con calma y si lo pudiste hacer, bueno, mañana ponemos eso por la cartelera informativa. No, tranquila, Karen.